Modo Opinión presenta la entrevista. 12:33, modo opinión. Continuamos en breve. Continuamos ahora con la entrevista con el abogado joven José Hoppelman, quien se encuentra por primera vez con nosotros participando en este espacio. Gracias, hermano. Muchísimas gracias a ustedes. A la orden aquí en tu espacio, modo opinión. Hoppelman, qué bueno tenerte en el programa. Cuéntanos cuáles son las últimas novedades, porque con relación tú a qué eres, tema. hablamos de Hoppelman y ya tú eres como el abogado de cabeza del caso de Emily Peguero. ¿En qué está actualmente? Bueno, tú sabes que el Código Procesal Penal, luego de dictado auto de apertura a juicio, da un plazo entre 30 y 45 días para que el tribunal, luego de recibidas las actuaciones, pues convoque las partes a una audiencia. Estamos en esa espera en que el tribunal colegiado que quede designado a través del sistema aleatorio que establece la ley 5000, pues nos notifique y convoque a la primera audiencia sobre el fondo del proceso. Allí quedará aperturado el plazo del artículo 305 del Código Procesal Penal, donde las partes tendrán ese tiempo para presentar nuevos incidentes que se hayan fundado en hechos nuevos y ofrecer el orden en que se presentarán las pruebas en el juicio. En esa etapa estamos ahora mismo y simplemente esperando la convocatoria del tribunal. Hoppelman, me causa mucha intriga, y voy a aprovechar que tú estás aquí, saber, porque he visto mucho a la mamá de Emily, pero no veo al papá. ¿Cuál fue la situación que se sucedió en ese sentido? Porque Correcto, ellos siempre yo estaban, escuché mucho, pero ellos no. siempre estaban juntos en las audiencias. Mira, hay algunas cuestiones de carácter personal de ellos que a nosotros los abogados no nos interesan mucho. Aparentemente están un poco distanciados, pero eso en nada influye en el proceso. Claro. Obviamente que podrán estar juntos, separados o como fuera, y no habrá ninguna incidencia negativa en el proceso en ese sentido. Muchas personas, uno lo sigue este proceso por las redes sociales, porque es uno de los casos que más ha llamado a la sociedad en estos últimos tiempos, pero se refieren a que por las influencias que maneja Marlene, pudiera ser beneficiada con algún nivel de decisión más suave. Ella particularmente había mencionado al mismo canciller de la República. ¿Qué de cierto tiene todo esto? Y en tu experiencia, en las audiencias que tú has participado, ¿se ha manejado justamente todo el proceso? Mira, el proceso hasta este momento se ha manejado de una forma equilibrada. Yo siempre digo que creer en el sistema de justicia es como creer en la fe espiritual. No hay otra cosa donde acudir. Okay. Cuando se peticiona justicia o cuando se peticiona la corrección o rectificación de un derecho, pues quedan dos caminos, la fe de Dios y la justicia. En ese sentido entiendo que hasta este momento nosotros no hemos sentido ningún tipo de presión dentro del tribunal. Así que por ese lado podemos estar tranquilos. Yo tengo plena confianza en la jurisdicción de San Francisco de Macorís, por la propia salud del sistema judicial, porque todos los procesos son importantes, pero hay algunos que lastiman un poco más o benefician al sistema de justicia en su fortalecimiento, que tan debilitado está, como ustedes saben. ¿Expectativas? ¿Próximos pasos? La expectativa de nosotros es muy simple. Nosotros estamos propugnando por una condena de asesinato, homicidio agravado por 30 años para Marlon Martínez y la complicidad de su madre en una complicidad activa antes, durante y después de la comisión del crimen. No hay ¿Y más. cuánto sería la condena para Mari? 20 años, que es la pena inmediatamente inferior, la que establece el artículo 59 del Código Penal. No hay más personas encartadas, solamente ellos dos. En el proceso no hay más imputados. Las otras personas que estuvieron alrededor de la comisión de los hechos o que en algún momento tuvieron algún contacto con el proceso, con el crimen de manera accesoria, pues han sido beneficiados con archivos y con criterios de oportunidad. Por colaborar. De parte del Ministerio Público, eso es correcto. Que eso al final lo que hace que se aceleren los procesos y que la verdad salga a flote. Y que se logren probar. Eso pasa en todos los países. Imagínense ustedes, siempre pongo el mismo ejemplo, lamentable, pero hay que ponerlo. ¿Ustedes se imaginan lo que fuera el proceso de Odebrecht sin la colaboración de la compañía? No, imposible. No existiera. No habría proceso. O sea, no existiría proceso porque un tema de soborno, un delito tan difícil de probar, una ley que tenía desde el año 2006 aprobada por el primer proceso
Sí. 12 años después. Y con respecto, pasando a ese tema, qué bueno que lo mencionas, el caso de Odebrecht, tú como abogado, ¿qué opinión mereces al respecto? ¿Cómo ves las investigaciones, todos los errores presentados por la Procuraduría General de la República y lo que se ha presentado en los últimos días de la acusación que le hacen al magistrado Francisco Ortega Polanco de que no debe ser él quien dirige este caso más? Mira, yo leí la acusación completa del Ministerio Público, verifiqué la cantidad de pruebas y la oferta que ellos establecen en la acusación de lo que quieren probar con cada uno de los imputados. No hay ningún imputado que tenga menos de 6 testigos. Todos tienen más de 15, 20 pruebas documentales en su contra. Algunos tienen pruebas materiales, otras audiovisuales. Todos tienen verificación de estados financieros y análisis financiero de sus patrimonios. Pero algunos tienen errores. No los he Recuerda que, por contactado ejemplo, yo. el caso del ingeniero Roberto Rodríguez, Pero eso fue para la solicitud de la medida de coerción. pero está colocado nuevamente ahora en la acusación. Pues habrá Recuerda que verificar. que se colocó en la acusación Había un con error de un eso, par de ceros, ¿no? bueno, si mal no recuerdo. un par de ceros suena poco, pero recuerda que de 1 millón de pesos a 100, Sí, si sí, fuera sí, solamente sí. un par de ceros, fuéramos todos millonarios. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. También pude percatar en la acusación de que bienes que, por ejemplo, fueron adquiridos en el año 2000 a un costo de 2 millones de pesos, pues ellos colocan de que hoy, 2018, ese bien cuesta 18 millones de pesos. La diferencia, el monto diferente de esto, que son aproximadamente plusvalía. 16 millones, las plusvalías la están colocando como si fuera un de lavado de activos. ¿Y no será y no que es así. cuando ese inmueble se compró con la finalidad de ocultar lo que costó? Porque yo no conozco ningún ejemplo de un inmueble Hermano, que en pero- 18 años se multiplica hermano, un 200%. Hermano, no lo conozco. hay casas que, por ejemplo, hermano, donde yo residía, que era en Villa Marina, una casa que costó 2 millones, 3 millones de pesos en el día de hoy, vale más de 8 o 9 millones de pesos. Y los terrenos que, por ejemplo, en Bellavista, en Naco, en Arroyo Hondo, antes costaban 1, 2, 3 millones de pesos, eso ha aumentado su valor a un 150, 200%. Eso Pero estamos esos son claros y eso casos no, eso no lo han excepcionales. tomado en cuenta en la Habrá acusación. que ver No la defendiendo a investigación. nadie, sino de que, por eso te pregunto a ti como abogado, porque yo también me pude leer la acusación varias veces para estudiarla y conocer lo que se le... Pero en algo sí podemos estar de acuerdo. Y yo creo que aun cuando nosotros quisiéramos que la justicia fuera perfecta, que no lo es porque es una creación del hombre, aun cuando entendemos que otras personas pueden ser investigadas o sometidas a la acción de la justicia por lo que querramos, el proceso ya existe. Existe, correcto. Y, hay si- imputados. y hay imputados y hay pruebas depositadas con una tendencia a establecer algo que el Estado entiende que tiene que ser castigable. Si nosotros los creadores de opinión criticamos férreamente ese expediente, ¿tú sabes quién es la única persona que se beneficia de eso? Los imputados. Los imputados. Pero también tenemos que tener bastante cuidado porque es que si lo defendemos, pues algún día también Mire, podemos ahora ser nosotros ahora víctimas. mismo yo no sé si mis compañeros de Marcha Verde trabajan a favor de la impunidad o en contra de la impunidad. A ¿Por ver, qué, por qué lo dices? Porque cuando tú demeritas el Desmeritas. expediente que hay ahora mismo, estás trabajando a favor de los imputados. Los únicos que se benefician ahora Cierto. mismo de decir que eso es un teatro, que tiene errores, que no es lo que es, que eso es solamente un show mediático, son los imputados. Deben estarse riendo con la muela de atrás. Si yo fuera el imputado, yo le estuviera mandando dinero a ellos para que hagan más trabajo. Pero lo que se debe exigir, tanto a Wow, nosotros muchas como gracias. sociedad, Para que como hagan. jóvenes, es que realmente... ¿Tú entiendes? O sea, Para eso que tiene monten que llamar, campamento. eso tiene que llamarnos a reflexión, Sí, de verdad. es correcto, pero lo que debemos exigir es que se haga una investigación justa, Por eso responsable, por y eso- que todo lo que realmente deben estar estén. Porque Ojalá queremos, que así fuera, queremos ver... pero tenemos que ser realistas. Correcto. La justicia, y sobre todo en ese tipo de procesos, en un país como este, es política. Es Y la- política la justicia, Claro ¿cree que sí, y sobre En ese todo a tipo de esos casos, niveles. claro. Y sobre desconocerlo es desconocer la naturaleza propia del Estado. De dónde nace el nombramiento de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, de dónde nace el nombramiento del Procurador General de la República. Que es más Y aún- viendo eso así, podemos darnos cuenta de eso. Ahora, ¿qué es lo que hay que propugnar? El que no esté de acuerdo, vamos a propugnar por un cambio en la forma en que se elijan esas personas, ganen elecciones y sometan a la acción de la justicia lo que entendiésemos en su momento que debieron estar y no están. Porque que este proceso exista hoy no quiere decir que no exista otro mañana. Claro.
Porque la única persecución es referente al imputado y referente a los hechos, no frente a personas que no fueron imputadas. Conversando con un abogado me comentaba de que este caso puede tomar hasta 5 o 6 años en su conocimiento. Yo diría que más, y como es un proceso que tiene connotaciones de lavado de activos, la prescripción de ese delito es muy amplia. Entonces, con una prescripción como esa, en un cambio de gobierno pudiera haber otro proceso. O sea, que eso no debiera llamarnos a preocupación a nosotros, porque no se haga ¿No hoy en afecta día. esto las investigaciones y las acusaciones a los imputados en lo que se prolonga este caso? Yo entiendo que no hay plazo que no se venza ni día que no llegue, dicen los abogados. No me preocupa que no estén todos ahora mismo. Lo que yo quiero es que los que estén sean condenados. Claro, queremos. Porque si el Estado, aún con las connotaciones de carácter político que tiene el expediente, ha decidido someter a la acción de la justicia a esa persona, yo creo que lo mínimo que podemos hacer, lo que medianamente estamos preocupados por comenzar a desentar el ejercicio de la política en el país, es apoyar ese proceso. Y que no sea... Aún así, exigiendo lo que tengamos que exigir, pero el proceso ya existe, hay que apoyarlo. Si no lo hacemos, las únicas personas que se benefician de eso son los imputados. Yo vi el otro día una discusión estéril entre una magistrada de la Suprema Corte de Justicia y una magistrada con rango de Procurador General Adjunto. Eso da vergüenza. Personas que en inicio deben perseguir lo mismo, discutiendo cosas de carácter interno públicamente. Y la actitud del presidente de la Suprema Corte de Justicia más vergonzosa aún, respondiendo públicamente a algo que se le pide a lo interno y que se filtró. Esa no es la forma de fortalecer el sistema de justicia en la República Dominicana, a mi entender. Muy lejos de lograr eso están los que así actúan. Entonces, ¿cómo poder exigir si los que están llamados a controlar y a dirigir el sistema de justicia se comportan de esa forma? Claro. Los únicos que se ríen, vuelvo y repito, son los imputados. Vámonos a una pequeña pausa comercial y vamos a continuar en breve con el abogado José Hoppelman aquí en Modo Opinión.